Tenía que cerrar el chat porque esta cosa es demasiado tonta como para poder manejar las dos cosas a la vez. Y partamos. Algoritmos voraces. Nuestra primera manera un poco más inteligente de resolver problemas. La idea general es que si tenemos alguna clase de problema de optimización, cuya solución podemos plantear en etapas, una estrategia atractiva es ir eligiendo en cada etapa la opción que se ve más prometedora y echarle para adelante nomás. O sea, nunca reconsiderar las decisiones que se hicieron. Si en la etapa número 1 de las 5 opciones que me dieron elegí una, con esa me caso. O sea, no voy después digo, pucha, ¿y qué habría pasado si hubiese elegido otra? Los algoritmos resultantes se conocen como algoritmos voraces, una traducción demasiado feliz de greedy algorithm del inglés. En el fondo debería ser más bien algoritmo ávido o codicioso, porque elige en este momento lo que se ve mejor sin pensar más, sin pensar hacia adelante. Pero esos términos suenan menos elegantes, menos bonitos, y por eso generalmente se le conoce como algoritmo voraces, que la traducción es mala. Jeff Erickson, en su libro Algorithms, está disponible en la red. Esto de aquí en realidad es una referencia al sitio del libro. Nos dice que greedy algorithms never work. O sea, los algoritmos voraces nunca funcionan. En eso exagera, pero no es tan exageración tampoco. Solamente en casos muy, muy especiales funcionan, dan lo que andamos buscando, lo óptimo, pero si es que no funcionan, dan, pueden dar una aproximación útil y tienen la virtud de ser de muy bajo consumo de recursos. O sea, si estamos pensando en una situación como, por ejemplo, no sé, bueno, en general las clases de situaciones que vamos a enfrentar más adelante, digamos, las terminamos resolviendo mediante alguna clase de búsqueda exhaustiva, como branch and bound o alguna cosa así, y esa clase de algoritmos tienen la pésima característica de poder tomar tiempo exponencial en el tamaño del problema. En cambio, un algoritmo voraz que simplemente va y le echa para adelante, eh, va a tomar un tiempo que generalmente va a ser lineal o algo similar. Y por lo tanto, estos algoritmos tienen la gran gracia, digamos, que son simples y suelen ser muy rápidos. Si es que ustedes no necesitan realmente la solución óptima, sino que simplemente les basta con alguna solución que no sea literalmente la peor posible, una opción a considerar en serio es un algoritmo voraz de alguna especie. Vamos a nuestro primer problema que hablan para mostrar, digamos, más o menos de qué se trata este cuento y fijar algunas ideas. Supongamos que alguno de ustedes se aburre de los arduos estudios en informática, particularmente estarse complicando con algoritmos y complejidad y otras cosas feas de esa clase, y decide migrar a la recientemente creada carrera de asuntos caóticos. Lo atractivo de esa carrera es que solo hay clases un día a la semana. Ese día los estudiantes lo llaman sobriedad, nadie sabe por qué. Curiosamente los profesores no lo llaman así. Y la otra gran gracia que tiene la carrera es que eh, los ramos se aprueban con puro inscribirlo. O sea, basta con inscribir el ramo y lo tiene aprobado. ¿Para qué va a trabajar si esta cuestión es caótica?
fiel a la orientación de la carrera, las clases comienzan y terminan en instantes arbitrarios. O sea que si yo no nos estamos fijando aquí en esta cosa demasiado cuadrada de la Santa María, tener bloques de horario y cosas así. O sea, aquí perfectamente puede ser que la clase comience a las 1:45 y termine a las 4:10. ¿Sí? Lamentablemente para nuestro héroe que se cambió de carrera, la nueva versión del SIGA no le permite inscribir ramos que tengan topones de horario, aunque sea de esta carrera, en la cual en realidad no tiene por qué ni siquiera la clase, simplemente tiene que inscribir el ramo. Pero si es que alguna clase comienza a las 4 y otra termina a las 4:10, eso no las va a poder tomar porque hay topón de horario. En su afán de titularse pronto, lo que le interesa es tomar los más ramos posibles cada semestre. ¿Sí? Ese es nuestro problema entonces. Dada la situación de que tenemos un día en el cual tenemos clases que todas las tengo en la lista de todas las clases con su horario de comienzo y fin, que son arbitrarios, o sea, no es por bloques la cosa. Quiero tomar los más ramos posibles de manera de avanzar lo más rápido posible en la carrera y titularme temprano. Formalmente, lo que estamos diciendo es que tenemos un conjunto de tareas, P, P1, P2 hasta P sub n. La tarea P sub i comienza en el instante S sub i y termina justo antes de F sub i. O sea, la duración es el intervalo S sub i cerrado por ese lado y F sub i abierto por el otro, ¿sí? De esa manera, ustedes van a poder tomar, digamos, una clase que termina a las 4:10 y otra que comienza a las 4:10. No hay traslapo, ¿sí? Y lo que estamos buscando es programar el máximo número de tareas que no se traslapen, que no tengan nada en común. Por ejemplo, en esta situación planteada acá, se pueden programar un máximo de 2 tareas, la tarea P1 y la tarea P sub 3, porque no puedo tomar P sub 1 y P sub 2 juntos, ni puedo tomar P sub 3 ni P sub 2 juntos, ¿sí? Porque se traslapa. Bien, la idea es plantear un criterio que programe las tareas de manera de lograr con esto y lograr el óptimo. Y lo que andamos buscando, no solamente eso, sino que además estamos buscando un criterio que nos garantice que puedo elegir una tarea y no reconsiderar nunca. O sea, que a la primera pasada, en el fondo, me dé la solución óptima. Una primera propuesta, que es más o menos razonable de considerar, es programar la tarea más corta que no traslapa con ninguna de las que ya han sido programadas. O sea, en el fondo ir programando las tareas básicamente en orden de duración creciente. La justificación de esto es que si es que hay tareas largas, digamos, o sea, en general van a caber más tareas cortas en el día que tenemos de clase que tareas largas. O sea, una tarea larga ocupa más tiempo y deja menos espacio para que puedan programarse otras tareas. Contraejemplo, alguien se pronuncia. Quería era esto. ¿Algún comentario? Nadie se pronuncia. Bueno, resulta que esa propuesta no funciona. Un ejemplo que muestra que no siempre funciona es esta. La tarea más corta de las tres que están
mostradas allí, es la tarea P sub 2. Si elijo la tarea P sub 2, puedo elegir una sola. La solución óptima, a ojo de buen sansano, es tomar las tareas P1 y P3, que son dos tareas. O sea, no me da siempre la mejor opción. En el fondo, aquí vimos un lío que está ocurriendo ahí. Segunda propuesta, elegir la tarea que comienza más temprano, que no me causa conflicto con las que ya podemos haber programado. Nuevamente, la justificación de esto, es decir, comenzar temprano, deja la posibilidad de hacer otras cosas después. ¿Sí? Tampoco funciona, lamentablemente. Supongamos, por ejemplo, esta situación de aquí. La tarea que comienza más temprano es la tarea P sub 1, elegiríamos eso, pero podríamos elegir P sub 2 y P sub 3, que son dos tareas y no una sola. También nos va mal con esto. Tercera propuesta, programar en orden creciente de conflictos. O sea, si una tarea tiene conflicto con muchas otras tareas, son muchas las otras tareas que no voy a poder programar por culpa de esa, digamos, y por lo tanto es poco conveniente. ¿Algún comentario sobre esta propuesta? ¿Están particularmente tímidos hoy día o están realmente durmiendo siesta y tienen el computador simplemente grabando? Tampoco funciona. Pongamos este caso. Las tareas que tienen muchos conflictos son la tarea P sub 2, que tiene conflicto con 4 otras. La tarea P sub 3, que tiene conflicto con 4 otras. La P sub 4 y la P sub 1 tienen conflicto con 3 otras tareas. La tarea que tiene pocos conflictos acá es la P8, que solamente tiene conflicto con P2 y P3. Y por lo tanto nuestro criterio voraz elegiría primeramente la tarea P8. Elegida la P8, como está en conflicto con la P2 y la P3, quedan eliminadas esas dos de las consideraciones y debemos entonces considerar alguna tarea de las otras que tenemos. ¿Sí? Las tareas P1, P5, P6 y P7, todas tienen conflicto con, cada una tiene conflicto con 3 otras tareas ahora. La P9, P10 y P11 y la P4 también. Simplemente, bueno, elegimos alguna de esas al azar, digámoslo así, al azar entre comillas. O sea, por ejemplo, simplemente elegimos la que viene primero. La siguiente sería la P1 y elegir la P1 elimina de la consideración P5, P6 y P7 y nos queda entonces finalmente la elección entre P4, P9, P10, P11 y de entre ellas la que tiene el número menor es la P4. O sea, terminamos programando P8, P1, P4, 3 tareas. Sin embargo, mirando simplemente la línea de arriba, vemos que podemos programar 4. P1, P2, P3 y P4. O sea, este sistema tampoco nos garantiza el óptimo. A lo que yo voy con esto es que, dado un problema que podemos nosotros enfrentar mediante algún algoritmo de esta clase, hay probablemente
amplio rango de posibles criterios que hacen sentido para obtener una buena solución al problema. Y una de las cosas a las que uno debería preocuparse de hacer, obviamente, es buscar eh, contraejemplos. O sea, tengo este criterio, ¿dará una buena solución más o menos siempre o siempre? Trata de encontrar un caso donde la cosa falle. Si no encuentra ninguno, capaz que por ahí vaya la cosa. ¿Sí? Aquí parece que, bueno, parece que se me perdió la solución óptima de esto, pero si no, la vemos. Mm, Déjenme anotarme aquí que revise si está. Una manera de, no la única, pero una manera, llamémosla bastante general, de demostrar que un algoritmo voraz es correcto, o sea, que es correcto en el sentido de que siempre me da la solución óptima, es demostrar las siguientes propiedades que vamos a discutir en un minuto más en mayor detalle. La primera propiedad a demostrar del algoritmo es lo que se llama elección voraz, o sea, greedy choice en inglés. Para toda instancia P del problema hay una solución óptima que incluye el primer elemento petongo elegido. O sea, en el caso de nuestra carrera de asuntos caóticos, la primera tarea, el primer ramo que elegimos para tomar, tiene que ser parte de alguna solución óptima. Eso es más o menos obvio. O sea, si es que esa cosa no se cumple, estamos mal, digamos. ¿Sí? Estamos eligiendo alguna cosa que no pertenece a ninguna solución óptima y por lo tanto no tiene caso. Estructura inductiva, dada la elección voraz de Tongo, o sea, en nuestro caso de asuntos caóticos, eh, nos queda un subproblema de eh, elegir los demás ramos que voy a tomar este semestre. O sea que es un subproblema menor que podemos llamar P', tal que si Pi' es una solución viable de P', esa solución viable de P' la puedo combinar con la elección voraz para obtener una solución viable del problema completo. A eso le llaman también que P' no tiene restricciones externas, lo cual en realidad no es particularmente grandiosamente propiedad del algoritmo, bueno, en cierto modo sí, es simplemente qué es lo que considero como el subproblema de P'. O sea, por ejemplo, en los casos que estábamos viendo nosotros antes, nosotros dijimos, oiga, si que yo elijo esta tarea, automáticamente quedan excluidas de cualquier consideración futura las otras tareas que entran en conflicto con ella, que tienen traslapos. A eso se refiere con que no hay restricciones externas en el fondo y lo que dice estructura inductiva es fundamentalmente, oiga, a la altura de decir, tomé esta elección, el problema del mismo tipo, más pequeño que me queda, es el problema P', que ese problema P' no tenga ninguna clase de interacciones, digamos, con lo que ya hemos elegido. O sea, eso ahí estamos claros que tenemos que hacer eso en forma correcta. Y finalmente, subestructura óptima, si después de elegir P' y aplicar los criterios que sean necesarios para evitar que entre en conflicto con lo que vaya quedando del problema para seguir resolviéndolo,
o sea, la parte de estructura inductiva que comentábamos recién. Y tenemos un nuevo problema P'. Si Pi' es una solución óptima al nuevo problema P', tiene que ser que esa solución óptima al problema P', combinada con el petongo que habíamos elegido originalmente, da una solución óptima al problema completo. Esto realmente sí tiene contenido más allá de tenga cuidado con cómo, cómo elimina, digámoslo así, con las cosas del problema. Un teorema general es que si un algoritmo cumple con elección voraz, estructura inductiva y superestructura óptima, entonces entrega una solución óptima al problema. O sea, con eso tenemos, en vez de tener que demostrar que la solución es óptima así de un paraguaso, nos estamos dividiendo el problema en tres partes. Y esas tres partes, la parte del medio, la de superestructura inductiva, en realidad es simplemente decir tenga cuidado al eliminar, de sacar, digamos, todas las cosas que de alguna manera puedan interferir o tener, estar relacionadas con la primera elección que toma. ¿Cómo lo demostramos? Por inducción sobre el tamaño del problema. La situación base es que si el tamaño del problema es 1, o sea, tengo una sola posible elección, bueno, entonces por elección voraz se va a elegir el único P posible, lo cual es claramente óptimo. Y estamos listos. ¿Sí? Inducción. Supongamos que da un óptimo hasta tamaño K y consideremos algún problema P de tamaño K más 1. Elegimos petongo por el criterio voraz. Sabemos que hay una solución óptima de P que incluye petongo porque estamos suponiendo que se cumple elección voraz. Sea P', el problema es que resulta al eliminar petongo de P junto con todas sus dependencias, o sea, todos los problemas, las otras cosas que de alguna manera entran en conflicto con él. Entonces, es claro que P' tiene tamaño a lo más K, porque es el problema que resulta de P eliminando una elección, digámoslo así. ¿Sí? Y al eliminar las dependencias que pueden haber, obviamente no puede agrandarse, o sea, su tamaño es a lo más claro. Sea entonces Pi', la solución dada por el algoritmo voraz al problema P'. Por inducción, Pi' es óptima para P'. Por estructura inductiva, yo puedo combinar Pi' con petongo y tengo una solución viable para P. Y por superestructura óptima, Pi' unión petongo es óptima para P. Y estamos al otro lado. ¿Sí? O sea, si demostramos esas tres propiedades, tenemos una demostración de que nuestro algoritmo voraz realmente entrega un óptimo. Note que estoy teniendo cuidado de indicar de que entrega un óptimo. Podría ser claramente que hubiesen varios óptimos distintos. ¿Sí? Bueno, en nuestro caso de asuntos caóticos, resulta que elegir aquella tarea que finaliza más temprano, entre las que no entran en conflicto con las ya programadas, nos da un óptimo. La demostración es demostrar las tres propiedades y por lo tanto con nuestro teorema general queda demostrado que esa es la manera óptima de tomar ramos para esta carrera marciana. Elección voraz.
sea pi asterisco una solución óptima y p asterisco la primera tarea de pi prima, o sea, primera en orden de tiempo, digamos, la que comienza, la que más temprano comienza todas las tareas. La tarea Petongo, elegida por el criterio voraz, no termina después de P asterisco, porque dijimos que Petongo lo íbamos a elegir como la primera tarea, o sea, la tarea que más temprano termina. Por lo tanto, la tarea Petongo, como es la tarea que termina más temprano de todas las posibles, digamos así, la tarea P asterisco no puede terminar antes. Y como no termina antes, podemos simplemente tomar intercambiar esas dos tareas, porque no me van a generar conflictos nuevos, y al intercambiarlas estoy construyendo entonces a partir de la solución óptima pi asterisco, una solución óptima uh, al problema que incluye Petongo. O sea, hay una solución óptima que incluye Petongo. Estructura inductiva. La estructura inductiva es que estamos suponiendo que P' resulta de P eliminando Petongo y todas las tareas que traslapan con ella, que en el fondo es la elección lógica, digamos, de cómo armar la tarea siguiente, ¿sí? Cualquier solución que sea viable para P' no puede entrar en conflicto simplemente con Petongo, precisamente porque todos los que entran en conflicto los eliminamos, ¿sí? Y por lo tanto podemos combinar sin correr riesgo, digamos, de entrar en conflicto, combinar el Petongo con la solución, alguna solución cualquiera viable de P, y vamos a obtener una solución viable de P, o sea, de P'. Podemos combinar el Petongo con cualquier solución viable de P' para obtener una solución viable para P. Ahí sí parece que lo dije bien. Y superestructura óptima. Aquí viene la parte un poquitito más compleja de este cuento. Entonces, pi' unión Petongo es viable para P por estructura inductiva. Pi' unión Petongo es simplemente tamaño de pi' más 1, porque estamos suponiendo obviamente que Petongo no es parte de pi'. Lo habíamos eliminado para construir el problema, perdón, el problema P', el que es solución pi'. Sea pi asterisco óptima para P, que contiene Petongo. Esa existe por elección voraz. Entonces, esa solución óptima que incluye Petongo, si yo le quito el Petongo, es óptima para Petongo, para P'. Si hubiese alguna mayor, con Petongo daría una solución mayor que pi asterisco. Estamos suponiendo que pi asterisco es óptima, ¿sí? Pero el tamaño de pi' es igual al tamaño de pi asterisco menos Petongo, que como el Petongo definitivamente es parte de, del pi' que estamos considerando, eso no es más que pi asterisco menos el tamaño de pi asterisco menos 1, que de donde concluyo que el tamaño de pi' finalmente unión Petongo es el tamaño de pi asterisco, que es una solución óptima, o sea, realmente se cumple lo de superestructura óptima y la solución correspondiente es óptima, ¿sí? Como logramos demostrar las tres condiciones,
hemos demostrado que esa simple estrategia nos da una solución óptima a nuestro problema de tomar ramos. Y nuevamente, o sea, el criterio de elija aquella tarea que termine más temprano también es un criterio que nosotros podríamos haber elegido cuando hicimos nuestra primera revisada general de criterios, porque no es descabellado. O sea, oiga, tome aquella cosa que termine antes, porque de esa manera, cuando eso termine, le va a quedar más espacio en el día para hacer el resto de las cosas que quiera hacer. ¿Sí? Tiene esa justificación. Tiene la gracia, sí, además, ese criterio voraz es preciso de que da una solución óptima. ¿Sí? Bien, un segundo problema que vamos a enfrentar con esto y que nos va a resultar en una solución óptima es un problema que ya habíamos mencionado cuando hablamos del tema de la mochila en la clase pasada, en Branch and Bound, lo usamos como criterio de poda y por lo tanto para completitud corresponde justificar de que realmente no le estaba mintiendo. En este caso estamos suponiendo el mismo problema de antes, tenemos una mochila con un conjunto de objetos positivos, W sub I, de peso positivo W sub I, con valores positivos V sub I y una capacidad de la mochila que vamos a llamar C mayúscula. La idea es llenar la mochila, no sobrepasar su capacidad, logrando el máximo valor posible. Si permitimos fracciones de ítem, una manera de obtener la solución óptima, eso es lo que vamos a demostrar ahora, aquí no nos vamos a dar vuelta primero en cuáles podrían ser posibles criterios, se obtiene considerando los objetos en orden de V sub I partido por W sub I decreciente. Un poco la justificación de esto es que si todos los objetos tienen el mismo peso, es claro que lo que nosotros deberíamos hacer sería elegir aquel objeto que tiene el máximo valor en primera instancia, o sea, ordenar por valor decreciente. Si todos los ítems tienen el mismo valor, lo que a nosotros nos interesa, o sea, en el fondo lo que estamos tratando de hacer es acumular valor lo más rápidamente posible al ir agregando ítems. Al revés, si todos los ítems pesan lo mismo, o sea, tienen el mismo valor, perdón, y tienen pesos diferentes, lo que a nosotros nos interesa es ir completando la capacidad de la mochila lo más lentamente posible. O sea, nos interesa en el fondo ordenar los ítems en orden de peso creciente. ¿Sí? Ahora, si mezclamos esos dos criterios, queremos por un lado que el valor sea más grande, pero al mismo tiempo queremos que el peso sea más pequeño. ¿Sí? Y por lo tanto, una manera de combinar eso, la única, sería simplemente tomar el valor y dividirlo por el peso. Y resulta que ordenar en orden descendente por eso nos da la solución óptima. O sea, ahí tenemos una justificación, digamos, un poquitito chamullantosa de por qué esto es un criterio razonable. Lo que hace falta, sí, igual todavía es demostrar que la solución realmente sí es óptima. Si permitimos fracciones de ítem, la solución óptima, que es lo que vamos a mostrar ahora, se obtiene considerando los objetos en orden de V sub I partido por W sub I descendente. Y al último, cuando lleguemos a que, oiga, este ítem, que si yo no puedo meter ya 1 kilo de azúcar en la mochila, bueno, entonces eche lo que pueda del kilo de azúcar
llena la capacidad de la mochila y cerramos el negocio. ¿Sí? Para demostrar que esto es obvio, o sea, perdón, que esto es óptimo, la demostración, supongamos que los ítems vienen ordenados según el criterio que estábamos indicando y veamos que lo de las tres propiedades. La primera, elección voraz, sea pi asterisco una solución óptima, si incluye menos de lo que dice el criterio del ítem número 1, podemos intercambiar lo que falta de uno por fracciones de otros ítems. Esos otros ítems que tienen valor por unidad de peso menor que vamos a obtener un valor menor de la solución. O sea, hay una solución óptima que incluye al primero. Superestructura inductiva, el problema que queda al fijar la máxima fracción del ítem 1, capacidad restante, ítem restante, la manera obvia de tomar el resto del problema obviamente no tiene ninguna clase de restricciones externas, o sea, lo podemos combinar sin ningún problema con la elección que hemos tomado antes, que de eso se trata la estructura inductiva. Y sobre estructura óptima, una solución óptima del problema P' junto a la máxima fracción del ítem 1 es óptima para P. Cambiar la fracción de 1 significa, que básicamente fue lo mismo que habíamos dicho en la elección voraz, significa reemplazar su valor del pedazo que estamos dejando fuera, digamos, por algo que tiene valor menor o igual de otros ítems. Y por lo tanto, no puede mejorar, que un poco también de vuelta a decir lo mismo que elección voraz. Esa es una demostración posible. Una demostración alternativa usa una manera distinta de mostrar las cosas que también hay que tenerla en cuenta como posibilidad cuando uno busca demostrar que un algoritmo voraz realmente entrega la solución óptima. Lo que vamos a hacer acá es un razonamiento que se conoce como razonamiento por intercambio, que básicamente es una forma de llegar a una contradicción en este cuento. La idea es tomar la solución óptima y tomar la solución del algoritmo voraz, ver el primer punto donde difieren y demostrar que en el fondo la supuesta solución óptima tiene que ser peor que la del algoritmo voraz y por lo tanto en realidad la que da el algoritmo voraz es óptima. O sea, estamos haciendo un cambalache, un poco lo mismo que hicimos como cuando consideramos la tarea en el problema de tomar RAM. Supongamos que los ítems vienen ordenados según el criterio voraz y que ese criterio voraz en el fondo no nos da el óptimo. Bueno, eso significa en particular de que la suma de los pesos de todos los ítems que tenemos disponibles es mayor que la capacidad de la mochila, porque si no, el criterio voraz es que caben en la mochila y sobra, digamos. Lo que hace el criterio voraz es tirar todos adentro y no hay nada que discutir. Entonces, obviamente no podemos encontrar nada mejor que eso. Sea P sub i la proporción de los ítems elegidos por el criterio voraz y sea P sub i asterisco la proporción en una solución óptima. Básicamente lo que queremos hacer ahora es demostrar que cambiar el P asterisco por el P sub i me da una solución mejor y eso claramente no puede ser. El valor y el peso de la propuesta voraz son respectivamente SB y SC y C. El C, ¿por qué? Porque está claro de que el algoritmo voraz llena justo la mochila en este caso, porque estamos suponiendo que los pesos en total son mayores que el peso total de la mochila. O sea, que la capacidad de la mochila, perdón.
Ahora bien, ¿qué es lo que hace el algoritmo voraz? Elige P sub R igual 1 siempre que puede. Digamos para todos los R entre 1 hasta antes de K. Toma un único ítem parcial, que obviamente podría ser parcial y que justo con el anterior llenamos el cuento en cuyo caso la parte parcial es 0, pero como es parcial no lo estamos echando completo, o sea, el P sub K es menor que 1. Y de los siguientes no toma absolutamente nada porque ya llenó la mochila. Los P sub R son 0 para R mayor que K. Eso es lo que hace el algoritmo voraz. Comparemos ahora con nuestro algoritmo, con nuestra solución óptima, que obviamente está tomando los ítems en el mismo orden. Sea entonces I el menor I tal que P sub I es distinto de P sub I asterisco. Tiene que verlo, porque estamos suponiendo que que es una solución voraz que me está entregando un resultado mejor que nuestra solución, nuestra propuesta voraz. Entonces el P sub I asterisco tiene que ser menor que el P sub I, que es menor o igual a 1. ¿Por qué? No puede ser mayor si todos los anteriores son iguales. Así que resulta que el P sub I es uno. Si el P sub I todavía es uno de aquellos que nuestra propuesta continua, perdón, nuestra propuesta voraz echaba todo el ítem completo dentro de la mochila, claramente no puede ser mayor. Así que eso está descartado. Tendría que ser menor en este caso. Y la otra opción que nos va quedando es que el I sea igual al K que habíamos mencionado arriba. O sea, el primero de los que nuestro algoritmo voraz toma en forma, el único en realidad, que nuestro algoritmo voraz toma en forma parcial. Pero en ese caso, si tomáramos más de ese, que lo que está tomando el algoritmo voraz, estaríamos sobrepasando la capacidad de la mochila. Tampoco puede ser cierto. O sea, quiere decir que el P sub I asterisco tiene que ser menor que el P sub I correspondiente. Pero eso significa nuevamente, igual que antes, no debe ser P más, sino que P asterisco, si podemos completar entonces como P sub I asterisco es menor que P sub I, podemos en el fondo echar más del ítem I a la mochila, lo cual obviamente nos hace pasarnos en ítems después, digámoslo así, que tendríamos que ir disminuyendo en la proporción correcta. Ahora bien, lo que nosotros estamos agregando más del ítem I tiene mayor valor que lo que está desplazando de los ítems de pesos de IES de índices mayores, porque son todos con valor partido por unidad de peso menor. Así lo ordenamos. Y lo que estamos haciendo entonces es, por esta vía, es construir una solución que es mejor que la solución óptima, lo cual es absurdo, o sea, no puede ser. Gracias. Por lo tanto, nuestro algoritmo voraz sí entrega la solución óptima. ¿Sí? Otra estrategia de demostración que vamos a ver acá es un esquema de demostración que también es un poco la misma idea de intercambio, lo que hay detrás del cuento. La estrategia de demostración que nosotros mostramos en términos de las tres propiedades es útil en muchos casos, no en todos, algunos simplemente no hay por dónde agarrarse con esta cuestión. Además que es una buena guía a la hora de diseñar un criterio adecuado. O sea, oiga, para que mi algoritmo voraz funcione bien, tiene que cumplir con elección voraz. ¿Cómo
puedo elegir alguno que me garantiza que hay una solución al problema que lo incluye. ¿Sí? Segundo, la parte de superestructura inductiva. Oiga, ¿cómo me aseguro de que si tomo una elección y estoy reduciendo el problema a un problema más pequeño, ese problema más pequeño termine con topones con las elecciones que yo he tomado antes? Y finalmente, que pueda la combinación de la parte óptima con la primera elección funcione, digamos, ¿sí? Vamos a ver una otra demostración por contradicción que tal vez sea un poquitito más detallada y más clara. Más adelante vamos a discutir un par de estrategias adicionales al discutir algunos otros eh, algoritmos que voraces donde la situación sí funciona, que son importantes en la práctica. Cuando el mundo era más joven, y en realidad este es un problema que de alguna manera aparece en otras formas también por ahí, así que no es tan descabellado, lo que se hacía era almacenar datos en cintas. Las cintas eran unos armatostes, digamos, que tenían capacidades realmente monstruosas para la época, pero que tenían la desventaja de que para poder leer un dato, un archivo que estuviera en la cinta, primeramente había que leer toda la cinta anterior hasta llegar a ese punto, ¿sí? Suponemos que el largo del archivo I es L sub I y los usuarios solicitan el archivo I con probabilidad P sub I. El costo de extraer un archivo, que vamos a llamar L mayúscula sub I, es proporcional a la suma de los largos de los archivos que lo preceden y ese mismo archivo. O sea, si es que estamos hablando de que este es el archivo número 3 en la cinta, el costo para leer ese archivo va a ser simplemente proporcional a los largos del archivo número 1, del número 2 y el número 3 en la cinta. Yo tengo que leer el 1, tengo que leer el 2 y de ahí recién puedo leer el 3, que lo tengo que leer completo, obviamente, para poder acceder a los datos correspondientes. Lo que nos interesa es minimizar el valor esperado, o sea, el promedio del tiempo que se demora en extraer archivos, determinando el orden de los archivos en la cinta. O sea, eh, la única libertad que tengo es ordenar los archivos en las cintas de alguna forma. Nuevamente, también razonando un poco como lo que habíamos hecho antes nosotros con el caso de la mochila, nos interesa que archivos largos ojalá estén a la cola, porque un archivo largo va a significar que tengo que leerlo cada santa vez que quiera leer un archivo que viene después de él y nos infla los tiempos de todos. Al revés, si es que nos fijamos solamente en las probabilidades, obviamente nos interesa tener los archivos que la gente pide con mayor frecuencia al comienzo, porque de esa manera al leerlos, que va a ser frecuente, voy a tener que pasar por menos archivos previos y el tiempo para los medios para sacarlos va a ser más corto. Resulta que ordenar los archivos en la cinta en orden creciente de largo partido por probabilidad da un orden óptimo. La demostración de esto es por contradicción. Supongamos que hay un orden diferente que da una solución mejor. Si es que hay un orden diferente que da una solución mejor, eso quiere decir que van a haber archivos vecinos, llamémosle archivo A y archivo B, tales que L sub A partido por P sub A es mayor que L sub B partido por P sub B.
y estamos suponiendo que en esa solución mejor están en ese orden, digamos, ¿sí? Vamos a demostrar que si nos intercambiamos, mejora T, y ese orden no puede ser el óptimo. Como A y B son vecinos, intercambiarlos no afecta el tiempo de extracción de ningún otro archivo. O sea, esta cosa estúpida. Supongamos que la situación la podemos mostrar de esta manera. Hay una serie de archivos que vienen antes del A, después viene el A, viene el B y después vienen otras cosas después. Si yo intercambio estos dos archivos, todo lo que viene antes del principio de este punto no cambia y no va a afectar. Todo lo que viene después de este punto tampoco cambia y no afecta. ¿Sí? Lo único que se ven afectados son los tiempos de extracción de los archivos A y B. La mejora que hay en T al hacer esto va a ser el tiempo que tenemos actualmente, que es la probabilidad de A por el largo de A, más otros términos que, que son los mismos y se cancelan, digamos, más PB por, primeramente tengo que leer el A y después el B, en el orden nuevo, versus restar esto, PB, LB por PA, LA más LB. Que eso, después de hacer el álgebra correspondiente, resulta ser esta expresión de acá. Que nosotros podemos factorizar PA, PB hacia afuera y me queda LA partido por PA, LB partido por P sub P multiplicado por esto. Habíamos supuesto que esto era mayor que 0. Esto de acá son probabilidades y por lo tanto también son mayores que 0. Por lo tanto tengo el producto de dos números positivos y el producto tiene que ser positivo. Y eso es en cuanto disminuye el tiempo del respecto del supuesto óptimo. O sea, algo anda mal aquí. No puede haber sido óptimo. En conclusión, llegamos entonces a que tenemos el orden que estamos proponiendo de ordenar por largo partido por probabilidad creciente es óptimo. En el fondo, si quieren verlo de esa manera, es un poco la misma justificación que hay de que el método de la burbuja realmente ordena por la vía de intercambiar vecinos. ¿Sí? Bueno, ilustración, lo que les había dicho el mono anterior, cuáles son los cambios que ocurren acá. Y cerramos acá, después de estar hablando casi una hora cabeza de pescado, con un resumen. Planteamos la estrategia de algoritmo voraz, que en el fondo es elija si tiene que resolver algún problema que se divide en varias etapas, ordene las etapas según alguna clase de criterio y enseguida vaya tomando en cada etapa la solución que se ve como mejor, considerando solamente alguna clase de criterio local. Este se ve mejor aquí porque mejora el valor que estoy agregando. Y una vez que haya tomado una decisión, esa decisión queda firme, o sea, nunca se reconsidera. Da algoritmos muy eficientes, generalmente da algoritmos muy sencillos también, pero como dice Erickson, nunca funciona. O sea, solamente funciona en situaciones muy particulares. Mostramos acá dos maneras distintas de demostrar que da un óptimo. Una es la estrategia de demostrar las tres propiedades, la otra es suponer que tenemos una solución óptima mejor y llegar de alguna forma a una contradicción.
Vamos a ver, como les comentaba, un par de estrategias adicionales. O sea, en realidad sí, un par de estrategias adicionales en lo que vamos a conversar en lo que viene a continuación, donde vamos a volver a discutir un par de algoritmos, un trío de algoritmos probablemente en realidad, que ustedes ya conocen, los algoritmos de Prim, Kruskal y Dijkstra. Para los primeros dos encontrar árbol recubrido al mínimo y el tercero encontrar el, ¿cómo se llama?, los caminos más cortos a todos los vértices de un grafo, respectivamente. Déjenme aquí, a ver, top share no era la idea. Bueno, da lo mismo, en realidad. Los participantes, tenemos a esta gente, veamos si podemos, podemos mover esto. Se le quitó lo tonto. Bien, estamos básicamente en la hora de cháchara que me autopermito para no terminar absolutamente mudo. No sé si alguien tiene aún alguna clase de comentario o algo al respecto. Recuerden que la próxima clase, o sea, perdón, la próxima semana no hay clases. Disfrútenla, descansen, traten de aprovecharla bien. Se viene pesado el resto del semestre, así que eso, cuídenlos mucho. Profe, antes de que se vaya, lamento arruinarle este rato libre que se quería tomar. Tenía una duda respecto a la pauta de la tarea 1, si la van a subir. ¿No la ha subido? Al menos yo no la he visto en aula. ¿Dónde es eso? Ya, disculpa. Y también quería ver si podía explicar un poco cómo se desarrollaba correctamente la pregunta 2, la del método de Aitken. Porque ¿Qué problema tiene? ¿Qué problema tiene con eso? que creo haber leído, creo yo antes, decían que al final, bajo ciertas circunstancias, estaba cúbico y en otras no. Alguien, no sé, capaz que haya sido usted mismo, comentó algo al respecto de esa tarea y resulta que me había equivocado yo, que pensaba que no daba cúbico, o sea que daba cuadrático, pero peor, resulta que sí da cúbico. Voy a subir o sea, les mandé la pauta corregida a los ayudantes, creo que no la subí así al aula, ahí me equivoqué yo, disculpe, ¿sí? Revísala y si tiene todavía alguna duda al respecto, pues que me lo hacemos. Bueno, conversamos la próxima clase, ¿le parece? Perfecto. O también le podría mandar un correo. Ya, o me mandas un correo o algo, ¿sí? Sí. Ya, ojalá que no subiera la pauta. Gracias. Chao.